Fa una nit frescota, tapadota, foscota... Yepa, hola, ¿qué tal, amantes de la Publi? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Publi Mola. Hoy vamos a hablar de qué es un briefing en publicidad. Muy bien. Quizás no sabes lo que es un briefing, quizás no sabes lo que es exactamente, quizás estás familiarizado con el término pero te gustaría saber un poco más. No te preocupes, es normal. Si la gente no te ha explicado exactamente lo que es y cómo funciona, pues es lo más normal del mundo no saberlo. En todo caso, ya sabes que aquí están tus amigos de la Publimola para contártelo en detalle. Hoy vamos a ver la definición de qué es un briefing y también 7 claves para entender todavía mejor lo que hay detrás de este concepto, que es un concepto absolutamente troncal, absolutamente indispensable, importantísimo dentro de la industria publicitaria. Así que quédate hasta el final porque todo lo que te vamos a contar aquí es importante. Muy bien, empezamos ya sin más dilación. ¿Qué es un briefing? Empezaremos con una definición, como solemos hacer en estos casos. El briefing es el proceso que brinda datos e indicaciones para el desarrollo de una acción. Aquí, si os fijáis, hay 3 términos subrayados. Primero, la palabra proceso. Es importante porque no hacemos únicamente referencia a un documento cuando hablamos del briefing. Evidentemente, un briefing suele estar acompañado de un documento, ¿de acuerdo? Pero el briefing no solo hace referencia a ese documento, sino también al momento de pasarlo, al momento de compartirlo, porque ese momento de intercambio con los creativos, con los estrategas, es tan importante o más como el documento en sí mismo, ¿de acuerdo? Luego vemos que está subrayado los términos datos e indicaciones. Esto entraremos un poco más adelante en detalle a qué nos referimos, así que tampoco voy a detenerme mucho ahora en este punto, pero básicamente tenéis que quedaros con la idea de que un briefing debería contener no solo la indicación de lo que se tiene que hacer, sino también toda la información necesaria para hacerlo, ¿de acuerdo? Los datos y las indicaciones. Y finalmente, la parte más importante para el desarrollo de una acción. El briefing es básicamente, hablando claro, hablando de la forma más sencilla posible, el encargo de un trabajo a realizar. Es decir, cuando te llega un briefing en una agencia de publicidad es que hay que hacer algo. El briefing es, digamos, como si fuera el pedido, ¿sabes? La orden de compra. Hay que hacer algo, llega un briefing y a partir de ahí nos ponemos a hacerlo. Muy bien. Hecha esta primera introducción, vamos a ver sobre qué puede ser un briefing. Pues prácticamente alrededor de cualquier cosa que pueda salir de una agencia de publicidad, ¿de acuerdo? Si nos imaginamos una agencia de publicidad como una tienda, pues prácticamente cualquier producto que pueda vender esta tienda empieza con un briefing. Aquí os he puesto una pequeña lista de ejemplos, ¿vale? No es una lista que pretenda ser exhaustiva, son simplemente ejemplos para que se os queden en la cabeza. Pues a nivel de ejercicios creativos, un briefing puede ser el detonante para un pitch, para una campaña de cualquier tipo, puede ser una campaña grande, anual, o puede ser una campaña más pequeña, de una oleada, de un producto, de un determinado periodo, como un Black Friday, de cualquier cosa, ¿de acuerdo? De un contemplan de redes sociales, de una acción de notoriedad. Cualquier ejercicio creativo debería empezar con la recepción de un brief por parte de creativos. Luego, también los briefings son, digamos, el encargo para ejercicios estratégicos y de research, ¿de acuerdo? De investigación. Un brief también puede ir sobre un planteamiento estratégico, sea a nivel de marca, sea una estrategia digital, sea una estrategia de redes sociales. También es posible que a una agencia le briefen el hecho de definir un propósito de marca para un determinado cliente, ¿de acuerdo? Un briefing para hacer un benchmark, que es un análisis de la competencia, un briefing para hacer un social listening. En general, cualquiera de estos procesos debería empezar con un briefing. ¿De acuerdo? Muy bien. Teniendo esto claro, vamos a ir a ver estas 7 claves que nos van a conseguir hacer entender mucho mejor lo que es el brief y lo que es el proceso de briefing, ¿de acuerdo? Aquí dejadme hacer un pequeño apunte, veréis que he ido alternando las palabras brief y briefing. A veces dentro de la industria utilizamos la palabra brief para hacer
referencia al documento y la palabra briefing para hacer referencia al proceso, al momento de pasarlo. Sin embargo, el documento también se puede llamar briefing, ¿de acuerdo? Así que veis que voy utilizando ambos términos de forma indistinta. Muy bien, vamos a empezar con estas 7 claves. Número 1. ¿Quién le pasa brief a quién? Vale, esto podría ser el proceso para un brief importante. No todos los briefings tienen, digamos, todos los pasos, ¿de acuerdo? Normalmente el briefing viaja de esta forma. Viaja primero de cliente a cuentas, luego de cuentas lo cogen los planners, las personas del departamento de estrategia, ¿de acuerdo? Y finalmente los planners lo pasan a creativos. Hoy no me voy a detener sobre cómo funciona una agencia porque tenéis algunos vídeos explicando cómo funciona una agencia en el canal, así que os los dejo por aquí enlazados en la parte superior y en la descripción y a verlos si tenéis dudas de cómo funciona esto. Simplemente en este punto lo importante es que os quedéis con que es el cliente el que origina este encargo, lógicamente, porque es un encargo que es para la agencia, con lo cual siempre es el cliente el que genera esta petición. Esta petición normalmente la recibe el departamento de cuentas, que son estas personas que están en contacto permanente con cliente. Es posible, según el brief, que el planner también atienda a esta primera sesión de briefing. Es posible incluso que los creativos también atiendan. Pero bueno, digamos que esto sería un proceso normal también, ¿de acuerdo? Recibe brief cuentas. Cuentas normalmente toca un poquito el brief, hace una versión más ejecutiva del brief y la pasa al departamento de estrategia, y aquí es donde se genera el brief creativo. Lo que llamamos el brief creativo, el brief estratégico, el brief que realmente aporta un valor, el brief que cambia lo que te ha pedido cliente y lo lleva a otro nivel y lo convierte en el terreno de juego sobre el que se pondrán a trabajar creativos, ¿de acuerdo? Va a haber más vídeos en este canal sobre el tema de los briefings, así que si este tema te interesa, te recomiendo que te suscribas, ¿de acuerdo? Porque vamos a tocar en profundidad muchos temas relacionados con los briefings. ¿Para qué sirven? ¿Cómo hacerlos? ¿Qué puntos claves deben tener? Etcétera. Pero ahora no me quiero adelantar, ¿de acuerdo? Y el briefing finalmente llega al creativo, que ya no se lo pasa a nadie. El creativo se pone a currar y saca lo que tenga que sacar. Como hemos dicho al principio, el brief puede ser para un encargo estratégico. En este caso serían los planners, serían los estrategas los que sacarían el output. Ya no harían más brief, sino que directamente se enfocarían a hacer el trabajo, pues sea una estrategia de marca, sea un benchmark o lo que sea. ¿De acuerdo? Clave número 1, ¿quién le pasa brief a quién? Está claro, vamos por la clave número 2. Un briefing debe inspirar, no dar órdenes. Esta parte es muy importante, pero hace referencia al brief estratégico creativo, de acuerdo al brief que le pasa el planner al creativo. ¿Por qué? Porque realmente es cuando ya el brief se enfoca realmente al ejercicio creativo. Normalmente el cliente y el departamento de cuentas no tiene tan en cuenta este tema porque ya es esta parte del trabajo más entre los estrategas y los creativos. Entonces, habiendo dejado claro que hacemos referencia a esta parte del proceso, ¿a qué nos referimos cuando decimos que el briefing debe inspirar y no dar órdenes? Pues que el briefing, primero os voy a leer lo que dice y luego lo vamos a comentar, ¿de acuerdo? El briefing debe indicarte dónde llegar a nivel creativo, pero sin determinar el camino para llegar allí. Es como un mapa que te indica cómo es el tesoro, que te insinúa dónde podría estar el tesoro, pero no te dice ni qué es, ni su escondite exacto. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto que os acabo de comentar? Pues porque si hacemos un briefing que marca a rajatabla las directrices de lo que se tiene que hacer, que no deja ningún tipo de espacio al resultado final, sino que es muy cerrado, que te dice, hay que hacer una campaña que sea pues con una idea de este tipo, enfocada de esta forma, hay que pensar en este tipo de caminos y tal y cual. Entonces no estamos dejando ningún margen para que precisamente florezca la creatividad, que es el valor añadido que tienen que aportar los creativos. Los creativos
su trabajo precisamente está en conectar los puntos que no son tan evidentes para llegar a un resultado que es igualmente efectivo, pero sorprendente. Y eso todavía lo hace más efectivo, este punto de que sea creativo. Si un brief, en lugar de inspirar, se convierte en una lista de mandatos, no estamos dando lugar, no estamos dando espacio para que se produzca este momentum creativo. ¿De acuerdo? Bien. Clave número 2. Briefing debe inspirar, no dar órdenes. Vamos a la clave número 3. Great briefs don't dump information. They make decisions. Esto es súper importante y no es tan fácil de entender cuando empiezas a trabajar en publicidad, ¿de acuerdo? Es muy típico que al principio, yo sabéis que me dedico a la parte estratégica digital, pero vale, formo parte del departamento de estrategia. Es muy difícil al principio no dejarte llevar por la voluntad, la necesidad, la sensación, la presión de meter en el briefing toda la información, todo lo que está pidiendo cliente. Pero un buen briefing no es una transcripción del encargo del cliente, ¿de acuerdo? Porque entonces no aportamos nada. Un briefing, un buen briefing, debe contener un punto de vista, debe tomar decisiones. Como os he dicho antes, seguiremos ahondando sobre este tema. Así que si crees que esto puede interesarte, suscríbete, ¿de acuerdo? Pero aquí sí que quiero comentar que un buen briefing toma decisiones. Un buen briefing coge el encargo del cliente, lo analiza, lo estudia, lo digiere y de alguna forma dice, no, de todo lo que nos han dicho tenemos que ir por aquí. Lo que realmente necesitan es esto. Lo que los creativos necesitan saber, lo que los creativos necesitan oír para trabajar, para llegar al tipo de campaña que necesitamos, es esto. Y aquí ya empieza el trabajo estratégico. El trabajo estratégico empieza en esta digestión del brief y en este punto de vista, en estas decisiones que se toman en el momento de brief. ¿De acuerdo? Muy bien. Clave número 3, la tenemos clara. Vamos por la clave número 4. Es tan importante decidir bien la información que añades como la que omites en un brief, ¿vale? Esto está muy conectado con el punto que hemos dicho antes, que a su vez, si os fijáis, todo está conectado, ¿de acuerdo? Acabamos de decir que es importante que un brief tome decisiones, que un brief tome un punto de vista. Hemos dicho que un brief tiene que inspirar. Hemos dicho que el brief cambia cuando llega a las manos del estratega, ¿de acuerdo? Que el estratega tiene que aportar este punto de valor añadido. Y dentro de este punto de valor añadido, la información que añades es tan importante como la que omites. Yo, si os soy sincero, he cometido muchas veces errores añadiendo información de más en los briefings. Y es una cosa que es un problema, porque al final un creativo tiene que poder utilizar todo lo que hay en un brief. Y si tú en un brief estás metiendo información que no es relevante, que no es importante para el tipo de encargo que se necesita, estás abriendo la puerta a que ese creativo se quede enganchado con eso y acabe cometiendo el error o acabe trayéndote una campaña que está en brief, entre comillas, pero que no funciona, porque tú has añadido información, les has proporcionado herramientas que no se correspondían con la necesidad que había realmente en ese encargo. ¿De acuerdo? Bien, vamos por la clave número 5. Un briefing tiene que ser elástico, tiene que ser flexible, tiene que ser versátil. ¿De acuerdo? No te empeñes cuando vayas a hacer un briefing en introducir una checklist de apartados. Es contraproducente. Un briefing tiene que estar adaptado al encargo. Si el encargo es una cosa que el briefing se puede resolver en una página de Word, mejor que hagas 4. Lo importante es que tú proveas de las herramientas necesarias y como menos tiempo les quites, como menos denso sea hacer la lectura y la consulta de este briefing, mejor. Entonces, adapta tus briefings a las necesidades de cada momento. Adapta los briefings al resultado esperado, al resultado que necesita cliente. No te empeñes en poner una checklist de puntos que te han dicho que tiene que tener un brief, porque esto es contraproducente. Un brief tiene que tener lo que tiene que tener ese brief, ni más ni menos, ¿de acuerdo? Recuerda el punto anterior, es tan importante lo que añades como lo que omites. Muy bien.
Vamos ya por la clave 5, vamos a pasar a la clave 6, ya solo nos quedan 2. Clave 6. Esto lo hemos comentado inicialmente, ¿de acuerdo? Pero es súper importante. El briefing no es solo el documento, también es el proceso de pasarlo y, muy importante, a quién se lo pasas. Muchas veces esto no lo tenemos en cuenta y es un factor fundamental para que el proceso de briefing funcione. No es lo mismo pasarle un briefing a una dupla creativa que no tiene ningún histórico con el cliente, que no tiene histórico con la categoría, que no conoce la marca, que no conoce el sector, que no está acostumbrado a los flujos y a las formas de trabajar. No tiene nada que ver pasar un briefing a este tipo de dupla que pasar un briefing, por ejemplo, a una dupla que ya ha sido responsable de una campaña si lo que hay que preparar es la bajada digital de esa misma campaña. Porque al final esa dupla conoce perfectamente el insight, conoce perfectamente de dónde ha salido la campaña, sabe las vueltas que han tenido que dar para venderla, ha entendido la forma de trabajar con este cliente, con lo cual tienen mucho más información. Hay muchas cosas que es innecesario repetirlas. Y si tú llegas y repites toda esa información y les haces perder un montón de tiempo dándoles información que ya saben, la dupla va a desconectar y no va a estar contigo y no te va a prestar atención. Del mismo modo, no es lo mismo pasarle un briefing a una dupla senior, super senior, que igual tiene un montón de experiencia, que está acostumbrada a sacar según qué campañas, que pasárselo a una dupla junior, que igual necesita mucha más orientación y mucha más información, ¿de acuerdo? Cuando tú preparas tu briefing, no solo tienes que preparar un documento, tienes que pensar en el momento de pasar ese documento y quiénes van a ser tus interlocutores, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con la última clave, y esto es muy interesante. Un buen briefing es como el bar. Te ayudará a decidir lo que vale y lo que no vale, tanto internamente como con cliente. ¿Vale? Esto es muy importante. Vamos a tomarlo con calma para repasar este último punto, porque esto es muy importante. Un buen briefing es como el videoarbitraje, ¿de acuerdo? Es el lugar en el que cuando hay dudas, cuando algo no está claro, tenemos que poder parar, ponernos a mirar lo que ponía allí y decidir si lo que se está debatiendo realmente entra, realmente es válido, realmente está en briefing. Esto es lo que significa estar en briefing. Significa la propuesta que me has traído cumple con las especificaciones que hemos determinado en el briefing o no. Si no está en briefing, no es una propuesta válida. Si sí está en briefing, tiene que ser una propuesta válida. Muy bien, vamos a acabar de explorar este tema que es muy importante. Primero, internamente. ¿Esto qué significa? A veces puede producirse que haya un momento de discrepancia con creativos dentro del mismo departamento estratégico, que haya gente que diga, oye, yo esto lo veo, y gente que diga, oye, yo esto no lo veo. El briefing tiene que ser esta herramienta para decir, mira, si revisamos el briefing, si revisamos el encargo, lo que definimos aquí que era importante, esta propuesta claramente no lo cumple y por tanto no nos sirve. Y esto tiene que ser argumento suficiente. Del mismo modo con cliente. A veces le presentas cosas a cliente que claramente están alineadas con su briefing, pero ellos te las tumban y tú tienes que tener la capacidad y la potestad de decir, oye, es que lo que estáis haciendo vosotros es cambiar el briefing en plena marcha, porque vosotros, según lo que nos dijisteis, esto es válido. Entonces, si ahora me decís que esto no es válido, es porque o no me disteis toda la información, o no lo explicasteis bien, o algo ha fallado dentro del proceso. Con lo cual, esto es un argumento que también te puede servir para negociar con cliente y a veces para obligarles a hacerles entender que te han pedido una cosa que ellos mismos no han sido suficientemente diligentes a la hora de pedírtela, no han sido suficientemente estrictos consigo mismos porque tú les has traído algo que respondía a lo que ellos pedían y ahora no lo quieren, ¿de acuerdo? El briefing tiene que poder jugar este papel de elemento que te sirve para dirimir este tipo de juicios. Bien, por eso es tan importante que el briefing esté bien hecho, porque si el briefing está mal, luego el resultado que saldrá de ese briefing no va a ser correcto, no va a ser aceptable y todo el proceso va a haber sido una pérdida de tiempo. Así que, como veis, el briefing es un elemento fundamental de la publicidad.
Bien, espero que te haya gustado este vídeo, espero que hayas aprendido algo. Como siempre, me gustaría que me lo comentaras en los comentarios, que me dijeras qué preguntas tienes, de qué otras cosas te gustaría que habláramos alrededor de los briefings, cosas que te hayan ocurrido a ti que te apetezca comentar. Y nada, por lo demás, seguiremos subiendo contenido de este tipo, así que ya sabes, te esperamos en la Publimola. Suscríbete. Hasta la próxima.